Chicos, muy buenos días. Sean de nuevo bienvenidos. Hoy jueves 17 de septiembre a otra clase del curso de comunicación integral. Y hoy vamos a estar conociendo un tema más llamado cuadros sinópticos. ¿Ok? Cuadros sinópticos. Vamos a ver qué son estas herramientas de trabajo. Ok, en primer lugar vamos a empezar explicando que un cuadro sinóptico es un resumen esquematizado con la ventaja de permitir visualizar la estructura y organización de un contenido expuesto en el texto. ¿Ok? Cuando hablamos de un cuadro no es porque se utilice la figura geométrica el cuadrado. No, simplemente es un organizador gráfico, ¿ok?, que permite estructurar el contenido de un tema o de un texto, ¿ok?, de forma esquematizada. Y se puede elaborar con ayuda de llaves, diagramas o columnas e hileras, así como tipo tablas, ¿ok? Más adelante les voy a unos ejemplos para que vean cómo son los mismos. Ok, seguimos ahora. ¿Cómo elaborar un cuadro sinóptico? El cuadro sinóptico tiene ciertas características que debemos conocer para poder saber elaborar uno. En primer lugar, no se deben incluir ideas propias, solamente los puntos principales en forma breve y concisa. En estos cuadros sinópticos no se llena, ese organizador gráfico no se llena de tanto escrito. Aquí más que todo se usan palabras claves, ideas principales, ¿ok?, y así como subtemas para poder entender y conocer mejor cualquier información acerca de cualquier texto o cualquier tema. Número 2. Deben indicarse los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática. Pido disculpas porque acá dice 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente es 1, 2, 3. ¿Ok? Por favor, lo corrigen allí. Cualquier error que tenga alguna imagen, por favor, rectifiquen. Acuérdense que estas informaciones yo las compruebo del material que tengo, pero a veces una letra se va, que no corresponde, o por ejemplo en este caso, que en vez de ir 2, se fue un 3 repetido, ¿ok? Pero por favor corríjanlo, aprendan a tener iniciativa propia cuando vemos un pequeño error, ¿ok?, para corregirlo. Bien, repito, deben indicarse los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática, ¿ok? Es como, por ejemplo, si yo voy a hablar, por decir, de las plantas, ¿qué es lo primero que debo indicar de las plantas? ¿Qué es? Función, tipos, procesos, o sea, todo de manera ordenada y sistemática. No es que yo voy a empezar hablando, por decir un ejemplo, de los tipos de planta y después es que voy a decir o voy a escribir qué es una planta. No, todos los conceptos deben indicarse de manera ordenada y sistemática. Bien, la número 3, representar en forma esquemática las relaciones entre los conceptos centrales. Como les dije anteriormente, en este organizador se representa las relaciones entre una información y otra. Si yo hablo de las plantas, no puedo salir hablando de la química o no de la química, de mecánica, por dar un ejemplo. Las formas esquemáticas de los conceptos centrales tienen que tener relación. ¿Ok? Número 4, identificar los puntos principales del texto. Para esto se usan ideas principales, ¿ok?, para poder centrar la información en cuanto a ese tema. Número 5, identificar los conceptos centrales del texto. Como les dije, definir primero que nada las ideas principales de esto como conceptos. Número 6,
relacionar los conceptos centrales de manera que puedan ser organizados. Vuelvo y repito, esto, cada cosa que voy diciendo o cada característica tiene que ver una cosa con otra. Los conceptos tienen que estar relacionados de forma que a medida que se vayan haciendo o se vayan colocando, tienen que estar organizados. ¿Ok? Número 7, elaborar un esquema que contenga los conceptos centrales y sus relaciones. Y ahí es la parte final, ¿ok?, del cuadro sinóptico. Cuando ya tenemos el esquema elaborado y este tiene que tener los conceptos centrales y sus relaciones. Y por último, ampliar las ideas principales con las ideas subordinadas. Las ideas subordinadas son las que están por debajo de algo. En el caso de las ideas principales, lo que está por debajo son las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces, primero centro mi idea principal y luego lo que se desglose de este mismo. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos con la forma de cómo elaborar un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico comprende dos etapas. La primera de ellas que hay que tomar en cuenta es la determinación de los elementos esenciales del contenido. Como les dije en la imagen anterior, en la información anterior, los elementos que nosotros vayamos a incluir allí deben ser esenciales y deben estar determinados de acuerdo a su importancia. ¿Ok? Y debe ser lo más prioritario. Vuelvo y repito, en un cuadro sinóptico no se abarrota de información, simplemente son palabras claves, ideas principales, subtemas que estén relacionados con el tema central. Y la segunda etapa comprende la representación esquemática de las relaciones existentes entre contenidos. Recuérdense que ahí podemos colocar uno o varios contenidos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la forma de representación de un cuadro sinóptico usando llaves. ¿Ok? Fíjense, acá tengo un ejemplo. Tengo, por ejemplo, siempre se empieza, en el caso del uso de las llaves, así colocando el tema del lado central e izquierdo como idea general. Luego, esto que está aquí es una llave, ¿ok? Lo usamos en matemática, también se usa en el curso de letras. Luego acá yo voy a plasmar cuáles van a ser mis contenidos principales o mis ideas principales, ¿ok? Desglosadas obviamente del tema. Entonces lo que yo coloque acá de tema, de idea principal, de aquí se me desglosan otras ideas complementarias que podrían llamarse también ideas secundarias. De este se desglosan detalles o características que están relacionados con las ideas complementarias y a su vez con la idea principal del tema. ¿Ok? Fíjense igualmente acá, ideas complementarias, porque este es mi tema, estos son mis subtemas o ideas principales y de acá las ideas complementarias. ¿Ok? Bien, ahora tengo otro ejemplo acá sobre un X tema. Escogí el tema de la nutrición, fíjense, hago mis llaves, ¿ok? Entonces, de la nutrición yo desglosé dos subtemas, ¿ok? Dos contenidos de este tema, que son tipos de nutrición, ¿ok? Este tipo de nutrición es para los animales y este con respecto a los tipos de nutrientes, ¿ok? Tipos de nutrición y tipos de nutrientes. Entonces, fíjense que acá, de los tipos de nutrición, se me desglosan dos ideas complementarias que pueden ser dos tipos, la autótrofa y la heterótrofa. La autótrofa tiene dos detalles, que es para plantas y algas, y la heterótrofa para animales y hongos, ¿ok? Ahora, en esta idea principal, fíjense todas las ideas complementarias que yo he desglosado. Tipos de nutrientes, proteínas, glúcidos, grasas, vitaminas, minerales, etc.
¿Y cuáles podría yo desglosar detalles de estas ideas complementarias que aportan energía? ¿Ok? Fíjense cómo este ejemplo de un cuadro sinóptico con respecto al tema de la nutrición. ¿Ok? Es un ejemplo. Bien, seguimos ahora con otro ejemplo. Fíjense, este utiliza rectángulos, ¿ok? Rectángulos y flechas. En este no es con llaves, sino con flechas. Fíjense, tengo mi tema central que es la contaminación. De este se desglosan los tipos, que serían mis ideas principales: contaminación atmosférica, hídrica y terrestre. ¿Ok? De ellas se desprenden o se desglosan mis ideas complementarias, ¿verdad? O los detalles, ¿verdad? Fíjense, atmosférica, ¿qué lo produce? Gases contaminantes. Hídrica tiene estos tres características: a través de desechos plásticos, derrames de petróleo, aguas residuales. Y la terrestre, a través de basuras, herbicidas, plaguicidas, metales pesados. Fíjense, tan sencillo como podemos nosotros hasta presentar una exposición utilizando un cuadro sinóptico. Cuando utilizamos un organizador gráfico, sea el que sea, se colocan palabras claves, vuelvo y repito. Ustedes pueden hacer una exposición de cualquier tema utilizando este ejemplo, ¿verdad? Y a la hora de exponer, utilizando este organizador, deben utilizar los conectivos, porque no pueden decir contaminación atmosférica, hídrica, terrestre, gases contaminantes, desechos plásticos, derrames de petróleo. No, tienen que aprender a utilizar los conectivos a pesar de que no estén escritos en el organizador. ¿Cómo podría yo explicar este organizador? De la siguiente manera. Podría empezar diciendo que el tema es la contaminación. Explico la definición, el concepto de contaminación. Puedo decir que la contaminación es un acto que degrada los diferentes ambientes o los diferentes elementos de nuestro planeta Tierra, y podemos encontrar distintos tipos. Entre los más comunes son la atmosférica, que es del aire; contaminación hídrica, que es la del agua; y la contaminación terrestre, que es la del suelo. ¿Ok? Siempre usando conectivos, ¿ya? Continúo entonces explicando la contaminación del aire, que se da a través de gases contaminantes de diferentes tipos. ¿Ok? Se supone que cuando uno usa un organizador gráfico debe prepararse muchísimo mejor, porque usted no va a leer lo que está en el organizador. Usted no se va a pegar allí como metralleta a simplemente leer. No, un organizador gráfico ayuda a sintetizar información, y a través del uso de palabras claves sistematizamos información de cualquier texto para entenderlo de una mejor manera, más simple, y que nos obliga a prepararnos y a conocer más del tema en cuestión. ¿Ok? Bien, entonces, chicos, tenemos acá otro ejemplo con otro tema. Fíjense, otra forma de presentación de un cuadro sinóptico. El tema es textos narrativos. Fíjense, se desglosa de acá. Sus elementos son narrador, personaje, espacio y tiempo. Fíjense que acá en este ejemplo usamos rectángulos, ¿ok? Con la información utilizamos líneas de unión, pero la forma de presentación es diferente. Ya no es la información derivada hacia la derecha, como en el